Leonardo Suero, ¿qué tenemos? Bueno, llegó el momento de presentarle un invitado de lujo, un hombre que tiene la cabeza bien amueblada, Sí. de los temas de seguridad social que lo vamos a tocar. Nos tocará conversar con Fernando Camaño, quien es secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Camaño? Buenas tardes a todos, equipo aguerrido, pero bien fundamentado, les felicito. Gracias, Camaño. Bienvenido, Camaño. Camaño, se está en el Congreso de la República tratando de discutir una nueva ley de seguridad social que sustituya a la 87-01. Y entre los bemoles que tiene nuevo es que establece una serie de, se podría decir, conquista de nuevas pensiones a los servidores públicos y privados. Inclusive crea una nueva ley de reparto, sustituyéndola a la 379 que ha sido derogada. ¿Usted le puede arrojar luz a los amables telespectadores que ven el espacio Su Mundo con el Pueblo sobre esa modificación que se le está haciendo a la ley de la seguridad social? Mira, para entrar en materia, lo primero que te debo decir es que estamos perdiendo una oportunidad después de 2 años de discusión en la comisión bicameral. ¿Cómo así? Muy sencillo. Mire, vamos a recordar algunas cosas, señores. Hubieron 10 años con varias versiones de la ley que fueron discutidas a nivel de municipios, vistas públicas. Fue hasta Nueva York la discusión de la ley. Y se presentaron varias versiones, incluyendo 2 de la OIT, en la cual nuestro gobierno, el gobierno de Leonel Fernández, el primero, presentó versiones de la misma. Esa ley 8701 nunca fue la ley que quisimos nosotros. Llegó el gobierno del PRD entonces y en el 2001 fue aprobada, promulgada, su único mérito. Y lo podemos ver en detalle, su único mérito. Pero de una ley que tenía toda la mala leche, como dicen, de solo iniciar, donde había un recaudo necesario para un sector importante. Pero se delegó lo que era realmente importante para el corto plazo, que es la familia, que es el seguro familiar de salud. Entonces, ese seguro familiar de salud vino a instituirse en el 2007, en el otro gobierno nuestro. ¿Por qué? Porque pasaron 6 años dando tumbos en una discusión estéril entre los agentes o los funcionarios del sistema. Tuvimos nosotros que asumir, como debe ser siempre con Leonel Fernández, lo ha demostrado, que hay una continuidad de Estado. Continuidad de Estado, aunque esa ley no nos gustaba. Nos gustaba la versión que contaba con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bien, lo hicimos a contrapelo, por encima de muchos sectores que todavía estaban con la intención de negociar cosas. Ya había entrado el seguro de riesgos laborales, que lo aporta directamente, en 100%, el sector empleador, y había iniciado el sistema previsional contributivo, que es el que puede suplir con recursos frescos a otro sistema financiero. Pues bien, el resto se estaba delegando. El primero, que acabo de mencionar, seguro de riesgos laborales, siempre se ha sentido como una solución a lo que eran las demandas laborales. ¿Qué pasa con eso? Eso simplemente te dice, bueno, habían 2 componentes fundamentales del sistema que tenían un interés particular, el resto se delegó. Pues bien, ¿qué digo yo ahora? Esta versión que tenemos de la propuesta para modificar la ley 8701, señores, tiene de manera, lo voy a decir bien al paso, intenciones demagógicas con proyectos o con propuestas que parametrizan lo que queremos recibir por ley. Desenrédame eso. Cuando tú parametrizas algo, tú estás diciendo con qué tasa de reemplazo a priori, en qué plazo lo vas a recibir y en qué edad lo vas a recibir, sin tener realmente los estudios actuariales, financieros y técnicos en las manos. ¿Por qué decimos esto? Porque está hablando de unas edades de retiro que sí quisiéramos tenerlo, de una tasa de reemplazo que sí quisiéramos tenerlo,
Pero revisamos lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Europa, y este paquete, especialmente en el previsional, en pensiones, se están ofreciendo cosas que obviamente es para que no se apruebe. Lo que yo quiero decir con esto, está faltando racionalidad, señores, en lo que se está proponiendo el Congreso para que se caiga solo. Muy bien. O sea, estamos hablando que se está haciendo algo adrede, así como se hacen expedientes, se instrumentalizan para que después se caigan. Exactamente. Vamos a hablarle al pueblo bien, a ver, porque Entonces, ahora yo estoy asustado. Nosotros tenemos como partido, en esa bicameral, 3 compañeros de primer nivel que nos representan, pero en mayoría está representado por el gobierno, el sector oficial. Entonces, es sí, pero no todo lo contrario. Este es el proyecto de ley que nos hemos dado. Va al soberano, que no es el pueblo en este caso, sino quien representa al pueblo, en este caso que es el Congreso Nacional. Y un Congreso Nacional que nosotros no tenemos mayoría. Entonces, no nos quejemos si vemos, y no lo denunciamos, pero lo estamos denunciando, y no se aprueba lo que está cursando ahora mismo. Señores, no hay plata, y lo saben, que pueda financiar estos esquemas de apoyo a nuestra gente con las pensiones. Sin embargo, nosotros decimos que con esa ley que tuvimos la oportunidad de implementar en el Seguro Familiar de Salud, que nadie lo quería, a pesar de las ARS, porque estaban todas aprobadas, cuando nosotros llegamos al poder y nos dijeron, implemente el Seguro Familiar de Salud, estaban todas las ARS aprobadas. El gobierno no aprobó ninguno, nuestro gobierno. Ok, entonces, concluyo con esto. En cuanto a tu pregunta, Leonardo. Muchas veces tú dices, bueno, te voy a complacer. Vamos a someter esta pieza. Pero tú sabes de antemano que no hay posibilidades materiales, técnicas, que justifiquen aprobarla. Puede caer, se va a caer por lo menos en esos componentes. Hay otros componentes y nosotros estuvimos de acuerdo. Unos 29 primeros artículos que se incluyeron en la propuesta. Nosotros lo sancionamos, lo estudiamos, lo sancionamos y lo aprobamos. Pero luego se siguió trabajando y no sabemos de dónde salieron la propuesta. Quizás de una manera demagógica para sectores que no entienden mucho porque la seguridad social es compleja. Le dicen sí, vamos a incluirlo. Y se han incluido. Se han incluido temas y una forma y manera que ni siquiera Dinamarca llega, está en el último ranking de lo que se ha ofrecido, está en el último ranking. Pero tiene que cotizar el 18% del salario para llegar a un 47% aproximadamente, menos, de la tasa de reemplazo. ¿Qué dice la OIT? Y somos signatarios del convenio 189 y del 112 en específico, que pretende que haya un mínimo de un 45% de tasa de reemplazo, que es lo que sustituye el salario cuando te corresponda. Retiro. Pero lo que estamos viendo es un mundo de maravillas. Pero no nos han dicho dónde, cómo se va a financiar ese nuevo sistema de reparto. Nosotros sí entendemos que hay que arribar a un sistema mixto de seguridad social en pensiones que por lo menos garantice lo convenido con la OIT. Y se necesitarán sacrificios fiscales. Pero si queremos más de ahí, tenemos que tener más sacrificios fiscales. Porque lo que está sucediendo, recuerden, señores, que son muchos los sectores que se excluyeron en seguridad social previsional. Usted no tiene el programa de pensiones del Banco Central en esto, ni del Banco de Reserva, ni de los maestros, ni de la Fuerza Armada, Cámara de ni de la policía, ni Cámara de Diputados. La misma Cámara de Diputados se excluyó hasta de salud con la 37005. Entonces, hay que hablarle claro. ¿Y por qué no hacemos hay que hablarle claro al pueblo de que se dicen cosas y se ocultan otras. Sí, claro. Entonces, en salud, mucha gente se excluyó. Usted tiene los municipios, la mayoría todavía que no cotizan. Sí. Entonces, esas son cosas que no se le dicen. Entonces, en el régimen contributivo, que es el que debe aportar el empleador y el empleado, es del cual se habla hoy en día, devuélvanos el 30 de manera demagógica.
Nosotros no lo apoyamos porque vimos lo que hay detrás. Vamos a hablar claro. ¿Qué hay detrás, Camaño? Mira lo siguiente. Vamos a ver. Populismo. Todos los gobiernos están compelidos porque el Fondo Monetario Internacional favorece las políticas de endeudamiento público con moneda local y con acreedores locales. O sea, endeúdate preferentemente en pesos con acreedores locales y luego acude a mí. Bien. Entonces, se ha logrado un mecanismo donde los déficits presupuestarios, los déficits fiscales del Banco Central se están cubriendo con endeudamiento público en un 80% de lo que tenemos en la cuenta de capitalización individual. Entonces, de los 477 mil millones, que debe estar en 480 y pico mil millones, el fondo de capitalización individual, el 80% no los debe el gobierno, los gobiernos. Y algunos se han excedido de manera tal que han violado, o sea, en cierta forma los procedimientos, aunque no fue del todo ilegal, pero fue una burla. 40 mil millones de pesos en la campaña pasada, del gobierno pasado, se tomaron y se hizo una triangulación en la operación, justificándolo de que iba a ser un programa de obras del gobierno. Un programa de gobierno, de obras del Estado en los últimos 6 meses de campaña. Camaño, pero Nadie ha dicho dónde está esa plata. Camaño, la génesis de esa ley fue un copy-paste que se trajo de Chile. Sí, en cuanto a previsión Y de Chile y en cuanto a salud de Colombia. Y Chile ha hecho varias entregas a los dueños del dinero, que son los trabajadores. Pero lo propio ha acontecido en el Perú y en Bolivia. Y esos países no se han acabado. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Por qué calle que vamos a meter la procesión aquí? Porque las entidades de intermediación financiera, que son las que manejan el dinero grueso, sobre todo los fondos de pensiones, con administrar una cuenta con un señor con una computadora se ganan 6 mil, 7 mil, 8 mil millones de pesos al año, en detrimento de la salud, el bienestar. Esta es la hora que aquí no se ha puesto en práctica la atención primaria. Entonces, ¿por dónde que vamos? De eso vamos a hablar ahora, pero Sí. te quiero hacer un paréntesis en el caso de Chile. Sí. Chile tiene lo que no tienen muchos países, que son políticas anticíclicas, en cuanto a que ellos tienen mecanismos de reservar recursos extraordinarios cuando el cobre sube. El mayor productor de cobre del mundo. Ese es su petróleo. Entonces, otros países, mucho más desarrollados, con mucho más riqueza, como Noruega, tienen otros mecanismos para hacer que la riqueza nacional sea distribuida entre la gente. En el caso de Chile, cuentan solo con eso. Por eso ellos han podido dar algunos pasos, porque tienen medidas anticíclicas. Nosotros lo que estamos es lo comido por lo servido. Te estoy diciendo que lo que hace el gobierno cuando compra bonos de Hacienda es cubrir déficits fiscales, déficit presupuestario. O sea, no está debiendo el Estado a todos nosotros. Pero ¿qué pasa con la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo realmente, Leonardo, no es por una rentabilidad nominal adecuada. No. Pagan mejor que las inversiones que se hacen en el sector financiero privado. Está alrededor de 10.5, 10.4 en promedio. El retorno nominal. Claro, no el real, porque hay que descontar los procesos inflacionarios o la tasa de inflación que acontece en malos gobiernos. Pero bien. ¿Cómo cuál mal gobierno? ¿Cómo qué? Por ejemplo, que nada más este negocio. Ustedes acaban de hablar de lo que está en el sector ambiental. Un desastre, algo que se ve con los ojos y lo niegan. Es como si no estuviera pasando nada. Y esas son las cosas que se trasladan a los demás sectores. Sí. Te vas a salud, te vas a educación, te vas a tránsito y te están hablando del Waze y de Google que van a resolver. Por Dios, sacan unas cosas de los bolsillos del sombrero como el conejo y se lo llevan al presidente y el presidente inmediatamente comienza a tirarse fotos y a decir que hubiera un nuevo programa. Por Dios, es una burla permanente. Sí. Camaño, el ejemplo que pone o lo que describes con Chile, aquí no podría también imitarse con el oro. Podría ser. Pero el oro de aquí ya tú sabes cómo se está procesando. Aquí no hay una supervisión mínima ni siquiera de lo que realmente se procesa y se saca. Bueno. Aquí voy a especular porque no es en mi sector, pero señores, cuando a mí me dicen que se van tantos
tantas toneladas de doré. A mí no me están diciendo cuánto de cobalto lleva eso, cuánto de zinc, cuánto de plata. Entonces, aquí, en ese sector, tenemos los especialistas y yo entiendo que deberá haber una supervisión muy estricta y que esos metales que son exportados sean realmente analizados antes de... Pero en el gobierno de Danilo Medina Camaño, recuerdo que Fernando Fernández se rasgó la vestidura y se establecieron unos laboratorios que iban a medir, ¿Qué que iban a hicieron con decir. Fernando? Lo metieron en desgracia. ¿Qué pasó? Claro, claro. Bueno, Todos estamos con lleno de canas, pero la memoria sigue buena. se lo Sí, llevaron. me lo llevaron. Hubo demasiados comentarios hasta cómo se movía parte del doré, si era por aire o era por... Mire, cuando usted se lee el contrato, por ejemplo, con la Barrigol, el contrato nada más de oro, todos los demás metales le tocan gratis. Entonces, fíjense, Oye, todo es gratis. yo sí te puedo decir algo. Nosotros salimos del gobierno en el 2012. Mamá. 2012. O sea, han pasado 8 años de eso y 3 años más son, ¿verdad? 11 años. Y esta gente quiere 4 años más teniendo 3, que no sabemos de la forma en que lo vamos a evaluar de manera positiva. De manera positiva yo ¿qué diría? Tú me puedes decir, pero algo bueno debe tener, no todo es malo. Bueno, yo creo que en estos días acaban de darle... Sí, hay algo bueno. Las estrellas en el paseo de la... la ministra de Cultura. En este gobierno. Recordó de Solano. No, y también y de Casabe. el Casabe, y el Casabe como patrimonio de la humanidad. No, y se está implementando un programa buenazo. ¿Cuál? Del campo al colmado. Ahí sí. Es un Que eso es lo que tiene Pero usted acaba- asustado. Pero acaba de decir Faña que eso está... No, Faña Ah, salió ¿lo veo, huyendo. Faña? No, Faña yo está. creo que Faña, uno de ellos, acaba de... que no sirve que no eso. está funcionando. Faña está desarrollando el programa De los pavos. Siembra, RD Siembra. No, eso se cayó ¿En también. qué están los pavos de Faña? Los pavos, no, los pavos se murieron todos de moquillo. Si queremos... pena. De moquillo. El moquillo lo acabó. Señores, si queremos Ya, realizar cosas de manera concreta, váyanse a Supérate. Cuando ustedes Ay, vieron escándalos y pasando trabajo de manera indigna, No. nuestra gente, Pasando vergüenza en fila. usando lo que no usan esta gente, lo que es el sistema único de beneficiarios, SIUBEN. Usted recuerda que lo creamos en los gobiernos nuestros. Lo usó el gobierno pasado como le dio la gana, pero este ni lo usa. No, pero Supérate lo superó a ustedes. Lo superó a ustedes. Porque nunca yo escuché que en Supérate tuvieran, por ejemplo, entrega de hasta 40,000 y 50,000 pesos a personas de partidos que se están acercando. Y eso está ahora mismo. Eso le llaman, Lo ha denunciado Suero. eso le llaman grasa, pero después no lo De ese mismo después programa. no lo vuelven a ver. El tema es el siguiente, que ¿Grasa? Sí, ¿Cómo así? sí, porque para los compañeritos. Oh, Mira lo que pasa. Este gobierno no le importa las normas ni las leyes. Por eso le digo, esa ley, eso no le importa a ellos que se aprueben o no se aprueben. La atención primaria, Camaño. ¿Por qué Vamos a no se ha atención implementado, primaria. por favor? Pero Mira. se debe modificar o no la ley. Hay que modificarla. Ok. Pero yo te garantizo que muchos de los reclamos que nuestro pueblo tiene se solucionan con esa misma ley. ujú. Con esa misma ley. Si creen que nosotros, nuestro gobierno, no vamos a resolver los problemas con esa misma ley, vamos a demostrar que sí. Porque lo que están haciendo es proponiendo lo que no se va a poder aprobar. Pero dan una pincelada, dan un par de pinceladas de qué se puede hacer con esa ley que tiene 20 años. Un régimen mixto. Ya te lo adelanté. Muy bien. Voy a darle esa clave a ellos. Y un régimen mixto que va a poder elevar y garantizar un mínimo. Un mínimo. Y a partir del mínimo, según el sacrificio fiscal, porque somos un país pobre. Esta gente cree que no. Diga, le sobran los chelitos. Le sobra de que. Le sobran los chelitos, pero la miseria lo está acabando en los barrios. Pero vuelvo de nuevo. Y el sistema este donde tú puedes aportar por fuera, ¿no puede ser también implementado ahí mismo? Lo que debe ser el Estado, el que debe aportar. Porque Ok. aquí los salarios son de miseria Ok. y el elemento fundamental de que haya una mala o una inadecuada, una injusta tasa de reemplazo, se llama densidad de cotización. Usted me dice, ¿qué es eso? Bajó de 39 a 34 después de la pandemia. ¿Qué es eso? Que usted simplemente de 100 meses, usted nada más pudo cotizar 39, porque la movilidad laboral en este país es precaria. Entonces el Estado tiene que ir en ayuda, tiene que acudir con mecanismos que sí tenemos y propuestas, donde el Estado podrá, de ahorro público,
del malgasto que hay, porque es un despilfarro lo de Supérate. Sí. No solamente que es indigno y lo ponen a pasar trabajo. Ay, sí. Es una cosa, y los otros se lo roban. Sí. Porque ha habido escándalos de todo tipo, de bonos de Navidad, No el tiene cariñito. fondo, Miren, sí. ese cariñito. La habichuela con dulce. Mira, ese cariñito. Yo fui y le llevé una carta hoy a la directora de Supérate, Ujú. ¿Tú? de una persona Oh. que le pusieron una botella de 40,000. Y esa persona dijo, no, pero yo soy una persona digna. Yo no puedo recibir ese dinero si yo no estoy trabajando. Eso es ética y moralmente inadecuado. Y a través de una comunicación se le depositó en Supérate para que cancelaran la cuenta del Banco de Reserva, por lo cual le están haciendo esas apropiaciones, y los dineros que se han depositado en esa cuenta sean devueltos al Estado Dominicano y al programa Supérate. Oye, pues eso era un cariñazo. Mira. 40. Me preguntabas de la atención primaria. La atención primaria realmente es una estrategia de salud en atenciones por niveles. España hace unos meses estuvo en la calle, todo el sector salud. Ustedes saben qué era lo que estaban exigiendo. Que profundizaran y apoyaran más su sistema de atención primaria. Médicos, enfermeras, paramédicos, todo el mundo. Y es uno de los más eficientes del mundo, Sí, para que sepan, sí, el sistema de salud español. Pero bien, aquí no. Aquí ha estado boicoteado por el Colegio Médico Dominicano, especialmente los especialistas. Aquí ha estado boicoteado por Andeclip, porque ven que el negocio puede afectarle. Entonces, se puede entender que tanto clínicas o médicos especialistas tengan el temor porque tienen todo lo nuevo, que ya no es nuevo, pero esa ley permite hacerlo. No hay que modificarla para imponerlo. Lo que es que negociarlo, porque vamos a entender algo. Esto se estuvo negociando, reitero, 10 años antes. Y después se negoció 6 más para el Seguro Familiar de Salud. O sea, tenemos que entender que no solamente son en la 8701, está la 13020, está la 18807 que mencionamos, está la 12320. O sea, son leyes que complementan y amplían esta ley. Es toda una ley, varias complementarias y un andamiaje completo de reglamentos y normas. Camaño, pero Entonces, en Francia, el sistema de salud está estandarizado. Ahí no hay isla de que la Cámara de Diputados tiene un sistema aparte, que el Banco Central tiene un sistema aparte y fulano. Entonces, no, todo el mundo cotiza, naturalmente en función de sus ingresos, pero no hay isla de poder. No hay gente que se esté aprovechando de manera subrepticia de la riqueza pública que se genera a través de la cotización de los trabajadores. es muy difícil que podamos compararnos con Francia en nada, con la institucionalidad democrática y en todos los niveles que Francia ha podido lograr. Lo que sí te adelanto, que aquí se juega mucho las poses y nosotros siempre le hemos denunciado. Entonces, y vuelvo al tema, las clínicas privadas y los especialistas tienen sus temores. Pero no veo por qué no se pueda, desde el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del sector salud, Sí. porque el sistema dominicano de seguridad social es un sistema de financiamiento de derechos. Financia derechos fundamentales que esa ley, como pocas, porque eso sí tiene, se metió todo. El tema es que luego se pide por un lado y no hay plata, o no hay un mecanismo, o no están las normas. Pero hasta ahora te puedo decir, en general el tema no es legal, el tema no es ausencia de normas. No, es un pajarito pintadito muy bonito, pero hay que ponerlo a cantar. Siempre lo he dicho, es ponerlo a cantar. ¿Pudiese colapsar el sistema de pensiones de la República Dominicana? Porque aquí, como bien usted señaló hace un momento, hay una economía informal que no cotiza. Y naturalmente los ciudadanos dominicanos se están envejeciendo y están reclamando de alguna manera pensiones, subsidiarias, lo que sea. Pero los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo, en su mayoría son salarios de miseria, de hambre. Mira, esa es una preocupación más que una pregunta muy relevante. Hay cosas que se hacen que la gente cree que no tiene consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Sobre el sector informal de la economía. Sabemos,
Recuerdan Hernando de Soto y todas aquellas tratados sobre el tema de la informalidad en Latinoamérica. Aquí regularmente anda entre el 54 y el 57%. En términos estadísticos, usted va a la CEPAL, usted va a donde usted quiera, y dice, no, Dominicana tiene un sector informal de esa naturaleza. Pues déjeme decirle, oh sorpresa, el artículo 7 de esta ley, inciso B, dice quiénes son aquellos con calidad de ser pobre por sus condiciones materiales de existencia, el inciso B del artículo 7, y dice que los desempleados y aquellos que reciben un ingreso por debajo del mínimo nacional deben ir al régimen subsidiado de SENASA. O sea, le está diciendo, estos son los que yo defino como pobres, dice la ley. Pero además hay acuerdos con el Banco Mundial, con el PNUD, donde el mapa de pobreza, la parte geográfica, la calificación de los hogares, es una responsabilidad del SUBEN. A sorpresa. Desde el año pasado, este gobierno empezó un programa de afiliación masiva al régimen subsidiado que se paga con los impuestos nuestros. ¿Y usted sabe cuánto tiene hoy en día el régimen subsidiado de SENASA? 5.76 millones de personas. Y tú me dices, ¿de dónde sale? Pero acaba el ministro de Economía de decir que uno de los resultados de ese censo, que ni siquiera le han pagado a todas esas mujeres, a toda esa gente nuestra joven que pusieron de mojiganga, que no le han pagado, le pagan a quien denuncia. Ese ministro dijo que tenemos en pobreza 2.9 millones de personas. Yo le acabo de decir que son 5.76. Claro. ¿Ustedes saben cuántos restarían? Entonces hay 2.89 que el señor presidente debe explicarnos quiénes son. ¿Me siguen? Sí. Esos 2.89 millones de personas, por encima de los 2.9 que son pobres, ¿quiénes son? Eso quiere decir dos cosas. Explíquemelo, presidente. O la pobreza ha crecido enormemente y ustedes nos dicen cuánto es. Primera explicación. O ustedes tienen la cartera del régimen subsidiado de SENASA abultado, saturado, lleno de gente que sí puede pagar, que son el régimen informal o el sector informal de la economía. Y puede haber de todo. Entonces nosotros no decimos es tal cosa, nosotros estamos preguntando al gobierno, ¿quiénes son? Eso es grave, eso que usted está diciendo. Es gravísimo y no lo hemos dejado de decir desde el año pasado. Y hay medios que no se hacen eco y se callan. A esos medios yo les digo, si me dice el ministro que son 2.9 millones nada más de pobres, según su último censo, ¿quiénes son los 2.89 restantes que están en el régimen subsidiado para los pobres? Es SENASA. Doctor, pero Clientelismo político. bueno, también por ahí puede andar. Pero respóndame. Yo se lo iba, escúchame, Vanina, yo se lo iba a preguntar, pero ya me callo porque usted dio la respuesta correcta. Yo tengo más de 6 meses diciéndole al presidente. Clientelismo político y electoral. Entonces, Si oyó así, allá, así quieren 4 años más. Despilfarrando los recursos que sí le faltan, porque si esos recursos no fueran a pagar gente que sí puede, entonces se irían destinados a los hospitales de la República de Salud, que se está cayendo a pedazos. Doctor, pero ahora mismo las clases media dominicanas se han convertido en media clase en el país, hasta tal punto que cuando un clase media con los salarios que tiene y que tiene que vestir, trabajar, movilizarse en un vehículo, a lo que llamaba el padre Jorge Cel, ese antropólogo dominicano, dominico-cubano, ido a destiempo, jesuita, que hablaba de los nuevos rostros de la pobreza. Hoy en la República Dominicana tenemos lo que era la clase media, ya se fue a pique. Entonces, uno no se explica qué es lo que están haciendo con el dinero. Incluso me decía un economista que ese dinero que tienen las AFP y esa cuestión, que ese dinero no es tangible, que no se sabe dónde que está. Bueno, el monto no se sabe dónde que está. Lo que sí se conoce es que es una deuda enorme, en un 80% del fondo completo, que el Estado dominicano le debe a todos nosotros que hemos estado cotizando en el régimen contributivo. Recuerden que hay muchos sectores que tienen sus propios planes de pensiones, que es parte de la falta de calidad moral que se tiene para hablar de que vamos a tener un masivo, completo, universal régimen público de reparto.
cuando saben que no es así. Lo mismo que pasa con el sistema educativo. Ustedes mucha gente hablando caballá y ponen a los hijos en colegio y cosas. O sea, obviamente, si tú estás defendiendo y estás diciendo que nuestro sistema educativo es bueno, ¿por qué tú no lo inscribes en la escuela pública? Correcto. Pero bueno, es una De la decisión de salud, cada quien. ¿por qué se van fuera del país? Igualmente, atenderse? así mismo. O sea, el sistema de salud aquí es muy bueno. Es bueno, pero a ti te duele la cabeza y de una vez te manda para un aeropuerto. Sí, el Entonces, que puede. O aquí, ¿A qué es que estamos jugando? o aquí en el deterioro de los servicios públicos es tan evidente, pero es tan lamentable, es patético lo que se ve, porque lo recibieron más o menos, como dicen, funcionando los pasaportes, Ay, la no. dirección de pasaporte. Señores, el tema de la educación, hoy no acaban de hacer las últimas pruebas y en matemáticas no pasó ni el 16%. Estancado, dice el ministro. El 8% en lectura y el 7% en ciencia aproximadamente. Sí, sí. Y eso como que no le duele, es como que el caballito que tiene la carga no lo siente. Son indolentes. Es un gobierno lleno de ministros indolentes, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros decir? Bueno, señores, vamos a trabajar con lo que tenemos, porque esa es otra cosa, cuando nos corresponda, recuérdate que el 70% del PIB ya está comprometido en deuda. No es un tema de si nos deben a nosotros en las cuentas de capitalización individual, que tienen el 80% en su bolsillo. En su bolsillo no están porque ya se gastaron. Claro. Más bien, es la deuda lo que queda. Pero el 70%, la capacidad de endeudamiento del Estado, esta gente, ya ustedes saben lo que han hecho, eso se publica permanentemente. No van a dejar capacidad de maniobra, vamos a llamarlo así, para que se entienda, de usar recursos, si no son públicos, acudir al financiamiento. Todos los estados lo hacen. Claro. Estados Unidos, antes de ayer, Eso tuvieron no que está ponerse de claro. acuerdo los dos partidos para subir el tope de la deuda. Japón está endeudado mucho más de su PIB. Pero por Dios, esto es media isla, saturado de una población indigente, enferma, que demanda recursos todos los días y que este gobierno juega con eso para que muchos sectores empresariales POPI no tengan problemas. Vamos a hablar de eso. El sector laboral nuestro está deteriorado. Si está deteriorado porque tenemos unos niveles salariales paupérrimos, más que cebolla. Y encima de eso, usted ve cómo ellos tienen también algún sector nuestro sindical. Vamos a recordárselo. Cómo se han plegado a todo esto. Doctor Camaño, Yo soy economista. sí, el país, No vayan a pensar Muy bien. que no tengo la calidad de ser el médico. país ve Quisiera. con esto por cómo se va una cantidad de recursos públicos que lo maneja el Ministerio de Salud en proveer de salud a ciudadanos extranjeros, sobre todo en la parte de darle asistencia médica a las parturientas. Eso se ha denunciado, se ha dicho que los extranjeros ocupan casi el 70% de las camas y que las muertes que se dan neonatales son fruto de que esas mujeres llegan sin ningún tipo de récord de asistencia. Quizá la primera vez que reciben algún tipo de atención es cuando llegan a la República Dominicana. En ese problema que pende como una espada de Damocles en la salud colectiva del país, ¿qué solución tendría la fuerza del pueblo en caso de llegar al poder y empezar a administrar la cosa pública y buscarle solución a esos problemas tan acuciantes de salud? Mira, yo voy a empezar en este caso con darte un par de datos y a los compañeros acá. El presupuesto del sector salud para el año que viene, el presupuesto público, es decir, de este año, son 123.000 millones. Lo que aporta seguridad social para el sector salud, contributivo y no contributivo, está casi en los 90.000 millones. Pero el sistema se ha podido estructurar de forma tal que no mínimo del 90% de esos casi 90.000 millones van y se pueden auditar, se pueden rastrear, hay un tracking que se puede saber en quién se invirtió, dónde se invirtió y cuándo se invirtió en su salud. A pesar de todas las quejas que podamos tener, el 90% de esos 90.000 millones se sabe que fueron a la salud de la gente. Se sabe, se puede comprobar. El 10% restante de esos 90 lo tiene que utilizar las ARS en un 7% aproximadamente en la administración y que regularmente se pelean el 3% que no deja de ser mucho dinero.
anda alrededor del 3% de lo que reciben de la cápita. De los 90.000 millones, todos, incluyendo Senasa. Porque recordemos que Senasa tiene 7.3 millones de personas. La gran masa de los afiliados del sistema lo tiene Senasa, en el subsidiado y en el contributivo. Pues bien, voy a los 123.000 millones. De esos 123.000 millones, 45% aproximadamente, quizás menos, van realmente al pago de servicios médicos, materiales y medicamentos. El resto está claramente dirigido a nóminas y a gastos administrativos. Es más ineficiente. Entonces, ¿por dónde empezaríamos las medidas? En obligar a nuestra red pública de salud a tener transparencia y rendición de cuentas. Uno. Dos, a dividir la responsabilidad por unidades de servicio, clínicas o hospitales públicos. Y responsabilizar legalmente a sus administradores. Pero como está, que te llegan 123.000 millones y luego tú comienzas a separarlo, la red pública, esto por aquí, no vamos nunca. Es un despelote. Llamémoslo así, eso es un despelote. Entonces, si usted tiene tan poca proporción de ese presupuesto dirigido a la dotación de salud, de servicios de salud al pueblo, y usted le está metiendo por la puerta de atrás, como ya desde el gobierno pasado, Tati Guzmán lo reconoció, pero las cosas la agravaron esta gente. Entonces tienen 3 años agravando las cosas, mareando al público y pidiendo 4 años más. Ellos no van a asumir en un proceso reeleccionista ningún proceso donde ellos molesten o pongan de mal humor con ellos a los organismos internacionales, al gobierno norteamericano, al gobierno canadiense y sobre todo a quien es incondicional, el señor presidente, que es Organización de Naciones Unidas. Entonces, si las políticas te la trazan, Leonardo, desde fuera, sí, las que tú vas a ejecutar socialmente, en salud, en lo que es, inclusive hasta de género, señores, porque se la financian también, cosas tan perversas como es el adoctrinamiento de niños. Sí. No han dicho que no a nada, ni van a decir que no a nada, porque están o en negocio o en 4 años más. No importa dónde venga la presión, ellos la van a asimilar. Fíjese que usted critica a un ministro y le demuestra. ¿Y qué te responden? Nada. Este es un gobierno mudo. Véanlo para que ustedes vean. Porque se lo demuestran. Miren el caso de Aso y los negros. Sí. Y le están reclamando hace tiempo. Vienen ahora la mortandad de fauna marina. Y ustedes lo denuncian los organismos internacionales, hasta la ONG que está en el... ¿Y quién responde? Nada. Nada. Fernando, aunque usted es una persona que lo invitamos para hablar de la seguridad social, pero hay temas acuciantes en el país que quisiéramos oír su respuesta de manera breve. Su parecer con el otorgamiento privilegiado que le ha dado el presidente de la República a la ciudadanía de Mario Vargas Llosa. Es indignante. Yo mismo lo he criticado en términos personales en los tweets que pongo con frecuencia como persona física individual, sin cargos. No hablo a nombre de mi partido en esos temas en particular. Pero ¿cómo es posible que este señor en el 2013 sale a criticar de manera aviesa, a llamarnos como nos llamó? Nazista. Sí, teniendo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, uno de los autores de la 16308, sí, el doctor Milton Rey Guevara. O sea, personas sin la calidad, sin conocer la historia nuestra, porque escribió el Chivo, que se llama La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo. Entiende que conoce la idiosincrasia del dominicano y que conoce la historia. Es un atrevimiento. Sí. Y eso es inadmisible. Yo espero que venga un gobierno y se la quite. Porque él ni siquiera pidió esa nacionalidad. No la pidió. No. Entonces, si tú no la pides, tú no la pides. Ni la golosea. Y te la ofrece el presidente. Hay 2 culpables, tú y el presidente. Entonces, donde yo más indignación tengo en lo personal, no es que este señor la haya aceptado. Es indigno de parte de él. Es indigno de parte de él. Pero del presidente más.
porque nos ofendió a todos, nos humilló a todos y lo hace permanentemente con todo lo que tiene que ver con la política de migración haitiana. Permanentemente. Lo que sucede es que no han cogido, subrayo, de P a todos. Miren, ¿saben lo que están haciendo con la política migratoria? Dije que recogen con las, ¿cómo le llaman? Las camionas. Las camionas. Van a las obras de los ingenieros importantes, que by the way, como dicen los norteamericanos, quien más emplea haitianos ilegales es el gobierno. Sí. Vayan a las obras del gobierno. Vayan ahí, a esa parte del metro que esta gente está terminando. Pero en el muro son los haitianos que están en el muro. Sí. No, ahí es peor. Dicen que hasta empresas de ellos están en esto. Sí, sí. Entonces, pero son ilegales esos haitianos. Claro. La gran mayoría son. Lo que está contratando el gobierno. La gran mayoría y a los que no le dan papeles, que es ilegal también. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacen? Leonardo, Joaquín y Marino, mira, van, dan vueltas, recogen un grupo, dejan un teléfono, se van, pero esperan que le llamen. Sí, director de migración y Fuerzas Armadas. Sepan lo que es así. Y ustedes lo saben. Y le ponen precio a las cabezas a los 24, a las 24 horas, 48 horas, están todos de nuevo trabajando. Se hace un tribunal privado. Sí, levante la mano derecha. ¿Jura usted cantearse con 15 para devolverlo a República Dominicana? Sí, pues salga de la camioneta. Voy a subrayar déjalo al secretario. Voy a subrayar algo. Hasta que no tengamos sistemas de control biométrico, incluyendo el facial. Sí, sí. Todo aquel que es atrapado en condiciones de ilegalidad debe ser registrado con datos biométricos. Totalmente. Facial. Sí, sí, sí. Y usted le ponga el número que quiera como autoridad, pero póngale un número que lo identifique, porque allá no hay papeles. Y usted verá que usted va a poderlo perseguir, donde quiera que se metan. Nosotros necesitamos más control biométrico facial que China. Así es. Doctor, finalmente un mensaje al pueblo dominicano que lo sigue dentro y fuera del país. ¿Por qué la fuerza del pueblo? Muy sencillo. 3 gobiernos y demostró que es el único que sabe gobernar. 3 gobiernos lo dicen. Yo le añadiría, lo que yo añada en un comentario no aporta. Simplemente. ¿Los números cómo andan, doctor? Mira, a veces no conviene tú decir que tú te estás adelantando en los números a tu contrincante, porque tú tienes que tener en cuenta, lo digo como político y no soy el experto para decírtelo con más propiedad, pero son más importantes las tendencias que los números de facto. Yo decir que le llevo 4 a Joaquín, quizás no me convenga, y sí me conviene decir que vengo de atrás y subí 20, y ya se espera que yo suba 5 más. Y pisándole los talones a Joaquín. Y más si es el Estado. Entonces, yo te aseguro que es más de lo que se dice. Otra vez alianza PLD, Fuerza del Pueblo. Todo lo que es la gran dirigencia media y la dirigencia nuestra de la base, cuando digo nuestra, el bochismo que está en el PLDismo es leonelista y son mayoría. Veo en el día de ayer, creo, uno de los tweets a nuestro amigo Fran Peñaguaba respondiéndole al candidato muy duro del otro partido con la verdad. Todos los síndicos que tienen necesitan apoyo adicional. ¿Quién se lo va a dar? ¿Abinader? Pero señores, recuerden que el que no está preso lo andan buscando. Ay, Dios mío. El que no está preso lo andan buscando. Doctor, usted está duro. O sea que esto está claro. La posibilidad de repetir como síndico en el PLD tiene que ser con quien genera votos todos los días y todos los días trabaja y crece. Leonel Fernández Reina. Ahí está. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Este espacio es suyo. Gracias a ustedes. Cada vez que quiera, aquí estamos. Con gusto. Con su mundo, con el pueblo. Señores, quédense con nosotros, que en breve regresamos.